En el episodio 469 de WordPress Semanal te cuento cómo interpretar los avisos de Google Search Console y diferenciar problemas importantes de los irrelevantes. ¡Vamos allá! Hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 469 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy hablamos de los avisos de Search Console porque son un tema que o bien la gente pasa totalmente, que recibe el típico email de aviso de Search Console, de problema de no sé qué, no sé cuánto, y pasa del tema, archiva o elimina el correo, o gente que se preocupa muchísimo, pero no los entiende bien, no sabe cómo abordarlos, no sabe si son importantes o lo que sea. Entonces vamos a desmitificarlos, vamos a bajarlos al terreno para ver qué tipos de avisos hay, al menos los más comunes, cómo entenderlos, cómo interpretarlos y cómo actuar cuando sea necesario. Y al final te daré algunos consejos para sacar partido a Search Console para el SEO, más allá de la corrección de errores, algunas técnicas que son relativamente sencillas de aplicar con lo que nos ofrece Search Console, sobre todo en comparación de los resultados positivos que te puede dar. Pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Pues tenemos nuevo vídeo de la zona código y en él te enseño a generar las claves reCAPTCHA de Google. ¿Por qué? Porque es cierto que tanto la consola de Google como, en el caso de la parte de reCAPTCHA es como una página aparte, un proceso diferente, no es como cuando creas las APIs para un sistema de traducción o cuando creas las APIs para los mapas de Google, sino que el reCAPTCHA tiene su propia página, por la que haces el proceso. Y lo hemos hablado alguna vez en la comunidad de Telegram, así que he preparado este vídeo explicando los 2-3 tipos principales que hay de reCAPTCHA en Google, cómo generar las claves necesarias y luego pues cómo vincularlo con lo que sea, ¿no? Siempre cuando lo vayas a vincular normalmente con un plugin de formulario o con un plugin de registro o algo así, pues te van a pedir una serie de datos y vamos a ver también pues los típicos datos que te piden y cómo cumplimentarlos. Sí, ya está disponible en la zona código, que aunque realmente no vamos a aplicar código, pero como es algo así un poquito más técnico, pues lo he metido ahí. Sí, por cierto, como este episodio va pues sobre Search Console, un poco sobre SEO y demás, os dejo el enlace a todos los cursos de SEO y marketing que tengo publicados, no solo específicos pues de cómo configurar y utilizar plugins de SEO, sino también cómo hacer SEO sin plugins, las bases, como por ejemplo cómo hacer una búsqueda de palabras clave, el propio curso de Search Console donde vemos técnicas específicas aprovechando la información que te arroja la herramienta para poder subir posiciones de tus contenidos en Google, en fin, cosas muy prácticas, como siempre ya sabéis que es un poco lo que me gusta hacer, ¿no? Lo que me gusta enseñar en mis formaciones. Y esto en cuanto a las novedades, vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Search Exclude y lo he puesto aquí porque está relacionado con lo que vamos a ver en el episodio de hoy. Es un plugin que te permite excluir fácilmente entradas o páginas del buscador interno de WordPress. Simplemente te sale una casillita en tus contenidos, lo marcas y dices, vale, pues esto ya no se va a poder buscar. Y digo que está relacionado porque incluso tú podrías decidir, desde tu plugin de SEO, tú a un contenido le puedes decir no index. Esto quiere decir, no quiero que aparezca en los resultados de búsqueda de Google o de otros motores. Y luego, además, puedes hacer que no aparezca también en los resultados de búsqueda de tu propia web con este plugin de Search Exclude. Así que puede ser, digamos, ya la combinación total, que en muchos casos lo vas a querer así, en otros no. Pero bueno, es un muy buen plugin para este caso, muy minimalista, muy sencillito. Y lo tenéis, como siempre, en las notas del episodio. Hoy vais a tener el esquema del programa. Hoy voy a hablar de un montón de ejemplos que también vais a tener escritos, todos los enlaces que os voy dando. Y como siempre podéis acceder escribiendo en vuestro navegador gonzalonavarro.es/469, que es el número de este episodio, gonzalonavarro.es/469. Y ahora sí, vámonos con el tema central del episodio, cómo entender los avisos de Search Console y mejorar tu SEO. Y vamos a definir primero qué es Google Search Console para asegurarnos de que estamos todos en el mismo punto y de ver su importancia. ¿Por qué es importante? Bueno, es básicamente una herramienta gratuita de Google para gente que tiene páginas web, ¿no? Para propietarios de páginas web. Y te permite ver cómo rastrea Google y cómo indexa Google tu página web, las distintas URLs de tu página web. Pues, por ejemplo, para qué términos apareces en las primeras posiciones y cuando la gente busca esos términos, a qué URL les lleva. También te ofrece datos sobre el rendimiento de esas páginas, sobre la experiencia, si hay posibles errores. Ahora veremos con los ejemplos que vamos a ver, lo vas a entender mucho mejor, pero de todas maneras te recomiendo mucho el curso práctico de Google Search Console, porque ahí no solo repasamos todos los paneles, sino que ya digo, después aprovechamos toda esta información para poner técnicas y estrategias de SEO en práctica. Vale, bueno, ya hemos explicado más o menos, ¿no?, qué es Google Search Console. Ahora vamos a centrarnos en los tipos de avisos que te puede enviar
o que tú puedes ver cuando accedes a la herramienta y cómo entenderlo. Y voy a intentar darte ejemplos prácticos para comprender mejor el tipo de error y luego pues decidir si es un problema real o cómo lo podemos solucionar. Bien, esencialmente hay 4 tipos de avisos que te puede dar la herramienta. El primero de ellos es avisos de cobertura o de indexación. Por ejemplo, te puede decir que hay páginas con errores de indexación por algún problema. Pues porque no se encuentra, ¿no? El típico error 404, porque hay redirecciones mal configuradas. Y antes de nada, es importante que entiendas lo que es indexación. Indexación viene de índice y Google esencialmente lo que muestra, o históricamente, aunque ahora muestra de todo, es un índice, ¿no? Tienes una primera posición, número 1, número 2, número 3. Entonces, si tú apareces en el índice, aunque sea en la posición 100 y pico, es que Google te está indexando. Estás dentro de su índice, ¿sí? Hay veces que vas a tener contenidos que no están indexados, o sea, que no aparecen en el índice de Google porque tú quieres, porque todavía Google no se ha pasado por tu web y no los ha reconocido, pero otras veces son por errores, porque has eliminado sin querer esa página, porque, como hemos dicho antes, tienes una redirección mal configurada, ¿no? Y entonces Search Console te va a avisar de este tipo de cosas. Ahora veremos ejemplo. Otro tipo de aviso de cobertura o de indexación es cuando hay páginas excluidas, ¿no? Que esto sería lo contrario. Entonces, Google te puede decir que hay páginas que están fuera del índice, ya sea por decisión de Google o por configuración tuya del sitio. Y entonces, con ese tipo de avisos, si tú sin querer has configurado una página para que esté excluida del índice, Google te avisa, hay una página nueva que está excluida del índice. Pues tú la revisas, si la habías excluido tú, perfecto, si no, pues estás equivocado y tienes que corregirlo. Sí, normalmente excluimos del índice, hay varias formas de hacerlo, pero lo habitual es que la gente lo haga con su propio plugin de SEO, ¿no? Todos, Yoast, SEOpress, Rank Math, Slim SEO. De todos estos tenéis cursos y tienen una opción dentro de cada contenido. Tú te vas normalmente a la pestaña de avanzado y tú puedes marcar un contenido como no index. Así avisas a Google de que no quieres que lo ponga en su índice. Y luego, otro aviso típico de cobertura o de indexación es que hay páginas válidas, es decir, que están en el índice de Google, pero con algún detalle que conviene revisar. Pues, por ejemplo, que estén duplicadas, que ahora te voy a dar un caso de esto, ¿vale? Vamos a ver 2 ejemplos prácticos. Uno, imagínate que tienes una URL antigua que usaste en su momento, que es tuweb.com/promoción verano 2022. Y como ya no la necesitas, pues la eliminaste en algún momento. Y puede ser que Google Search Console la marque con un error 404 porque siga enlazada desde algún contenido de tu web, ¿no? En el que promocionabas pues esa promoción de verano, o que incluso está en el sitemap de tu web. Esto, aunque es no es un error grave, ¿vale? No es muy importante. Cuando tienes muchos así, sí que puede serlo. Entonces, lo ideal es que la redirijas, ¿no? Pues si tienes ahora una promoción de 2025, pues que la redirijas a 2025 o que directamente elimines todos los enlaces que hagan referencia a esa promoción de verano de 2022. ¿Sí? De ese modo ya sale fuera del sistema de enlazado interno de tu web, la página no existe, con lo cual Google ya entiende perfectamente que eso ya no está en ningún sitio. Sin embargo, si mantuvieses enlaces, pues puedes, como digo, llegar a tenerlos en los sitemaps, que es un mapa de tu sitio. Eso también lo puedes dar de alta, digamos, a través de Search Console o vincular con tu web, y lo vemos en el curso, ¿eh? Entonces, esto es un ejemplo típico. Otro ejemplo típico. Imagínate que tienes 2 URLs accesibles con el mismo contenido. Y tú dices, ¿esto cómo puede ser? Bueno, es súper habitual. Por ejemplo, imagínate que tienes tuweb.com/producto/zapatos rojos y luego, por otro lado, hay una URL que también lleva ahí que se llama tuweb.com/producto/zapatos rojos/ símbolo de interrogación ref igual promo. Si te fijas, es la misma URL, pero al final tiene lo que se conoce como un parámetro que empieza con un signo de interrogación y lo que hace es ofrecer información extra, digamos. Por ejemplo, si tú usas un banner en tu web o en otra web externa que lleve a esta URL, a ti te interesa tener localizada esa URL. Entonces se suelen utilizar estos parámetros que te ayudan después a identificar desde dónde ha llegado la gente a esa URL. Y a veces lo vas a crear tú y en muchísimas otras no. Lo va a crear pues tu programa de email marketing, si utilizas algún plugin en tu web, se puede crear de muchísimas formas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues Google va a detectar que hay 2 y puede ser que te mande un aviso o que veas tú un aviso en el propio Search Console que te diga algo así como hay una nueva etiqueta canónica asignada a una URL, algo así, ¿no? Y tú lo veas y digas, ¿esto qué es? Bueno, esto simplemente es que Google detecta la duplicidad, detecta que hay 2 y decide cuál de ellas es la principal y la marca como principal. Y esa principal va a ser la URL canónica, que es, digamos, la original, entre comillas, ¿no? Y normalmente acierta, pero si no acertara, tendrías tú que establecer la URL canónica
desde, por ejemplo, tu plugin de SEO, que también se puede, ¿no? Eso simplemente editas una página, imagínate esta que te digo de producto zapatos rojos, lo editas y desde las opciones de tu plugin de SEO pones la canónica, que en este caso, digamos, no aplica tanto porque Google va a entender perfectamente que la que tiene un parámetro, ¿no? Lo de la ref igual promo, ya va a saber que eso es ese tipo de URL y va a saber que la canónica, la original, es zapatos rojos, ¿vale? Esto se usa más, lo de modificarlo, cuando son dos URLs más bien normales y las tienes que identificar, ¿no? Entonces, en la duplicada pondrías que la canónica es la otra, es la original, ¿vale? Que ya digo, esto, cualquier plugin de SEO lo vas a ver, y en los cursos de los plugins de SEO que tienes en la web explico siempre esta característica. Sí, bueno, estos son dos ejemplos bastante comunes y de todas maneras te paso un enlace a la clase en vídeo del curso de Search Console donde específicamente vemos cómo encontrar y corregir problemas de indexación. Bueno, esto es el gran primer tipo. Vamos a ver el segundo tipo, que son avisos de experiencia en la página. Aquí puedes recibir avisos de lo que son las Core Web Vitals, que es básicamente la velocidad de carga, la interactividad y la estabilidad que tienen tus páginas, ¿no? Digo estabilidad porque muchas veces te ponen avisos como hay grandes cambios en la disposición de los elementos. Esto puede ser cuando tienes mal configurado un plugin de optimización y durante la carga pues salen los elementos como medio desconfigurados, medio raros y luego ya se empiezan a ver bien, ¿no? Pues de esto también te avisa. Es básicamente una medición del rendimiento de carga y experiencia de uso de tu web. Y esto te lo muestra también desde Search Console. Y luego otra súper típica es la usabilidad móvil, que aquí te puede detectar errores que afecten a la navegación, pues eso, desde dispositivos móviles. Y un ejemplo muy habitual es que imagínate que en móviles, en la página de contacto de tu web, pues Search Console te manda un aviso o te lo muestra diciendo que hay elementos táctiles demasiado juntos. Y esto es súper común si utilizas botones que están muy pegados entre sí o enlaces que están en la misma línea pero que no tienen espacio suficiente entre ellos. Por ejemplo, si tú pones un enlace y a continuación pones otro con solo un espacio entre ellos, seguramente recibas este aviso. Y pues no, la solución es muy fácil, te vas a esa página, la editas y lo separas, ¿vale? Este tampoco suele ser un error grave, es decir, no va a hacer que Google tire tu contenido de los resultados de búsqueda, ¿vale? Pero bueno, esta experiencia siempre es importante y Google la tiene en cuenta a la hora también de rankear tus URLs. Vamos a ver el tercer gran tipo de aviso, que son avisos de mejoras, pues enfocados, por ejemplo, a los datos estructurados o a las migas de pan. Este tipo de cosas son cositas que podrías mejorar. No afectan directamente al SEO, pero sí a la apariencia en los resultados de búsqueda de tu web, ¿sí? Los datos estructurados o resultados enriquecidos, que, bueno, datos estructurados es, digamos, información que tiene una URL de tu web que permite después a Google mostrar resultados enriquecidos. Por ejemplo, si alguien busca pues cursos de WordPress y aparece mi web, puede ser que aparezca el precio. Eso es un dato estructurado que se recoge y que Google muestra, ¿no? Digo, los propios resultados de búsqueda de Google sin que la gente entre en mi URL. O que busque un artículo y aparezcan las típicas 5 estrellitas, las valoraciones. Pues eso también son resultados enriquecidos recogidos de datos estructurados, ¿sí? Tengo un episodio del podcast en el que explico esto muy bien, doy un montón de ejemplos y también te explico cómo puedes añadir o mejorar datos estructurados para los contenidos de tu web. Pero vamos a ver un ejemplo práctico de un aviso que nos daría Google sobre esto. Pues imagínate que tienes una web de recetas y que tienes pues tu web.com/blog/receta de paella. Y tienes datos estructurados porque el plugin que utilizas para mostrar las recetas en un formato chulo te lo incluye, ¿no? Y entonces tiene como un marcado interno que le hace saber a Google pues que estos son los ingredientes, esto es el tiempo de cocción, esto es no sé qué y esto es no sé cuánto. Entonces Google, como entiende esos datos, después puede mostrarlos en sus resultados de búsqueda. Por eso muchas veces cuando buscas una receta, una definición o lo que sea, te aparece directamente la información sin tú tener que darle al enlace. Entonces, si en este ejemplo faltara, pues eso, el tiempo de cocción, la dificultad de la receta, algún tipo de cosa así, que digamos lo tienes preparado pero no lo tienes relleno, esa información rellenada, escrita, pues Google lo puede detectar y puede avisarte y no mostraría ese resultado enriquecido hasta que tú lo corrijas, ¿sí? Aquí te recomiendo, Google tiene una herramienta de pruebas de resultados enriquecidos que la vemos en el curso de Search Console y que te viene muy bien para comprobar este tipo de cosas, este tipo de errores, ¿sí? Ya digo, esto no afecta directamente al SEO, pero así a cómo se mostrarán tus contenidos en sus resultados, en los resultados de búsqueda de Google, vamos. Y vamos a ver el último gran tipo de aviso, que son avisos de problemas de seguridad o de acciones manuales de los trabajadores de Google. Y estos sí que son muy importantes porque pueden afectar gravemente al posicionamiento de tu web. De hecho, te la pueden tumbar directamente y que desaparezca de los resultados de búsqueda. Son cosas como que tengas mucho spam en tu web, que tengas contenido pirateado, que hagas prácticas engañosas, y el ejemplo paradigmático de esto es cuando te hackean la web, ¿vale?
alguien inyecta un script malicioso en tu web y entonces Google lo detecta como sitio comprometido. Y o Google te envía una alerta crítica, que tú la recibes y te das cuenta antes que nadie, o muy habitualmente no te das ni cuenta y alguien te avisa que intentando acceder a tu web le sale un aviso rojo de seguridad que le dice que esa web no es segura. Sí, esto es muy típico y las recomendaciones que te doy yo son esencialmente dos. Una, para solucionar esto lo más rápido posible, yo utilizaría un servicio o una agencia especializada en resolver este tipo de problemas. Por ejemplo, yo con mis clientes siempre utilizo Sucuri. ¿Por qué? Porque te corrigen el fallo y tienen la capacidad de hablar con Google muy rápido para que te quiten ese aviso rojo que aparece, porque como se dedican a ello, pues tienen el proceso súper pulido. Entonces, quitan el hackeo de la web y te quitan el aviso de Google. Y luego, importantísimo, si te ha pasado esto, lo más probable es que no hayas llevado un correcto mantenimiento de tu web, no tengas un buen sistema de seguridad o que incluso, que esto es lo más habitual, utilices plugins o themes pirata o sin licencia. Y entonces no los puedes actualizar, tienes versiones muy antiguas, los hackers detectan problemas en esas versiones porque eso es todo público, van a por tu web y hasta luego. Entonces, es muy importante que lleves un correcto mantenimiento, que tengas un sistema mínimo de seguridad, un buen servidor, buenas prácticas y, por supuesto, que no uses nada pirata o sin licencia, o como mínimo, si lo tienes sin licencia de un sitio seguro, que puedas tú manualmente actualizar esos plugins o esos themes. Sí, por esto tienes cursos, el curso de seguridad en WordPress, el curso de mantenimiento web, donde vemos cómo hacer todo esto de forma sencilla. Vale, vamos a ver ahora cómo actuar en general ante estos avisos. Lo primero es no entrar en pánico, porque salvo este último, muchos de los avisos no requieren una acción inmediata. Y luego, también muchísimos no van a tener un impacto directo en el SEO, así que prioriza esos avisos, o digamos atajarlos, o resolverlos o revisarlos en función del impacto que vaya a tener en el SEO. Por ejemplo, esto último de que te hackean la web, pues es primordial. Los de páginas no indexada, depende del tipo de web y depende de la URL que sea. Los de la experiencia de uso, depende también. Si es un desastre total la velocidad de carga de tu web, pues entonces sí puede tener más relevancia. Si son detalles un poquito más pequeños, pues tampoco. ¿Vale? Al final es un poco de sentido común una vez que ya entiendes, digamos, qué implica cada tipo de aviso, ¿sí? Y luego el informe que te dé Google, porque Google te puede avisar por correo, pero tú luego le das a ese enlace y tiene un informe, te explica bien. Entonces, abre el informe, revisa las URLs que tienen ese aviso, revísalas bien, digamos, tú entra por el navegador y mira a ver qué es lo que está pasando. En ocasiones pudo ser algo puntual porque Google no cargó bien la página, entonces si tú piensas que está bien, solicita ya la revisión, que lo puedes hacer dentro del propio aviso, tú puedes solicitar la revisión si ya has solucionado o se ha solucionado solo el problema, y entonces dile a Google, toma, revísala, que esto está bien ya, ¿vale? Que tienes una opción. Y luego, en general, si tienes dudas sobre el aviso, puedes utilizar el foro de Google, donde muchísima gente pregunta y ya están prácticamente todas las respuestas, o mejor aún ChatGPT, porque ChatGPT ya tiene acceso a toda esa información y le puedes decir que te explique bien el aviso y lo que tienes que hacer, pues tantas veces como quieras hasta que te lo explique de la forma más llana y más sencilla para ti posible, ¿sí? Venga, vamos a finalizar el episodio con algunos consejos para sacar partido a Search Console desde el punto de vista del SEO, es decir, mejorar la posición de nuestros contenidos en Google. Porque sí, es importante estar pendiente de los posibles errores, pero para mí lo más importante de Search Console es poder aprovechar la información que nos da para conseguir más tráfico hacia nuestras webs. Y hay algunas técnicas útiles de las que hablo y explico, digamos, paso a paso en el curso de Search Console, como por ejemplo mejorar el CTR de las páginas que tengan posibilidades. ¿Esto cómo lo puedes hacer fácilmente? Pues te puedes ir a las páginas que tengas mejor posicionadas, pero que no acaben de dar ese subidón, y ver bien qué título aparece, qué descripción aparece, y si bien la descripción, Google, la metadescripción, ¿no? Google la modifica según la intención de búsqueda cada vez más del visitante, el título sí que es muy importante. Y ahí tú puedes poner algún tipo de mejora, algún cambio en el texto que incite al clic, ¿vale? Esto es el CTR, Click-Through Rate en inglés, que es básicamente la ratio de cuántas personas pulsan en función de cuántas personas han visto ese resultado, ¿sí? Entonces, si la han visto mucha gente, y estás más o menos bien posicionado, pero no pulsan, les hace falta que eso sea un poquito más atractivo y a darles un incentivo a que pulsen. Pues todo esto, que le dedico una clase en el curso, lo puedes analizar y decir, vale, esto es muy mejorable. Si yo aquí pusiese, pues que es gratis, seguramente aparecerían porque he visto que los competidores ponen que es gratis, y entonces el mío, aunque lo es, no lo estoy especificando, o algo así, ¿no? O mucha gente pues pone el año, pone 2025, y entonces si en otros resultados pone el año, pues le puede parecer que es más actual y pueden pulsar, este tipo de cosas. Otra técnica muy útil, encontrar y aprovechar keywords de oportunidad.
lo que los ingleses dicen low hanging fruit, es decir, cosas por las que la gente te está buscando, pero tú no tienes tus contenidos optimizados para esas búsquedas. Llegan alguno, porque acaban bajando bastante hasta llegar a posiciones más bajas de los resultados y tú apareces ahí, pero si incluyeras esos términos de búsqueda en la URL a la que van, que no los tienes en muchos casos, pues empezarías a aparecer más arriba, ¿sí? Por ejemplo, imagínate que yo tengo un contenido que es receta de cochinillo al horno, ¿no? Pero me doy cuenta de que la gente está llegando a ese contenido buscando receta cochinillo fácil. Y yo no tengo la palabra fácil puesta en ningún sitio. No la tengo en el título de ese contenido, no la tengo en las primeras líneas, que es un poco lo más importante, pero llegan. ¿Por qué llegan? Porque a lo mejor yo estoy en posición 8 y pues van bajando y algunos pues llegan a la 8 y abren también mi contenido. Sin embargo, si yo pusiese fácil, que no cuesta nada y no modifica en nada el objetivo de ese contenido, pues automáticamente, seguramente subirías posiciones en Google para todos aquellos que busquen eso, ¿no? Porque muchos hacen clic, pero otros se van a quedar en los resultados de arriba, que es lo más habitual. Por eso te llegan como algunas, pero puedes potenciarlo para que te lleguen más. Esta es otra técnica súper útil que te da resultados inmediatos, ¿sí? Bueno, pues esto es lo que hacemos en el curso de Search Console, así que si aún no lo has visto, ya sabes que está incluido para miembros, este y el resto de, pues no lo sé cuántos cursos hay, más de 90 cursos, más de 400 vídeos de la zona código, ahora también con la sección nueva de talleres y plugins creados por mí para que puedas instalar en tu web fácilmente, acceso a la comunidad de Telegram, acceso a soporte personalizado conmigo, en fin, todo por una única cuota mensual y sin permanencia. Tienes toda la info en gonzalonavarro.es. Fantástico, pues nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. Adiós.